Hola, buenas tardes a todos y todas. Una tarde más de sábado con fresquitos. Espero que todos estéis en casa ya, con la mantita en los pies y dispuestos a escuchar esta conversación. Que hoy tenemos el placer de tener dos personas hipercreativas, con mucho talento y sobre todo que nos van a hablar de un formato que desconocemos muchísimo en el sector más audiovisual, ¿no? Que son el diseño de sonido en los videojuegos. Tenemos a Mireia Díez, diseñadora de sonido, mezcladora, pues con un currículum impresionante, básicamente con muchos trabajos hechos y muy reconocidos, muchos de ellos. Ha recibido en los últimos años una barbaridad de premios por determinados juegos, por Control, por Rime, The Song of the Sea, por Candle, y tiene una experiencia también muy reconocida en el apartado de la música, que creo que eso también nos lo deberá contar un poquito ella. Y en el caso de Rubén, pues lo mismo, mucha experiencia dentro del sector de videojuegos. También ha sido reconocido varias veces por el, corregirme si me equivoco, por el Game Audio Award, por su pieza de Gris. Y nada, esperemos que disfrutéis de esta horita que tenemos de charla, coloquio, entre dos personas que realmente saben mucho de videojuegos. Pues nada, buenas tardes, Mireia. Buenas tardes, hola. Hola, y buenas tardes, Rubén. Hola. Y todo vuestro. Cuando queráis podéis arrancar y contarnos vuestra experiencia vital y laboral. Pues ¿por dónde empezamos? Eso te iba a decir. No sé, si quieres hablamos un poco de las diferencias entre el cine y videojuegos, o podemos hablar un poco de dónde venimos, ¿no? A lo mejor de educación e información podría estar bien, si te parece. Vale, bien. Pues empieza si quieres. No, empieza tú. Vale. Pues nada, yo soy licenciada en comunicación audiovisual y mi idea en un principio era hacer cine. Y durante la carrera me enamoré mucho del tema del sonido. Iba con la pértiga a todas partes. Entonces, después de la carrera quise profundizar en audio y me apunté a FP Superior en el CIP Garci, aquí en Madrid. Y al mismo tiempo fue ahí en el último curso cuando empecé con el tema videojuegos, porque veía que trabajar en cine era muy complicado. Entonces dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer en la vida? Y yo, bueno, pues los videojuegos me gustan bastante. Entonces empecé, pues eso, a hacer contactos, me iba a ferias de videojuegos a conocer a gente, pregunté por entonces a gente que ya se estaba dedicando a ello en España, entre ellos pues a David García y a Pablo Balaguer, que son como dos grandes referencias, ¿no?, de esta industria, digamos, aquí. Y así fue, autoformándome, buscándome proyectos independientes por mi cuenta y haciendo currículum poco a poco. Y ya está. Es bastante interesante lo que comentas de la autoformación. Porque sí que es verdad que en España no hay nada como oficial de diseño de sonido para videojuegos, o nada de eso. Al final todos hemos tenido que pasar por lo que es el ciclo formativo superior de sonido, ¿no? Que ahí te enseñan postproducción, mezcla musical y tal, conceptos básicos y que son muy útiles. Pero enfocado a videojuegos no hay nada como tal, ¿no? Entonces sí que al final tenemos que acabar tirando por lo que has comentado, autoformación, y luego sobre todo pues hacer un poquito de piña con gente que ya está en la industria. Por ejemplo, has hablado de Pablo, que es una persona maravillosa, y David para mí también. Para mí David es la referencia en todo, a nivel humano y a nivel creativo. Es increíble. Para quien no lo sepa, David García es director en Ninja Theory, audio director, y ha estado trabajando, trabajó con Mireia en Rime, y ha estado trabajando también ahora en Hellblade, allí entre otros títulos. Es un crack. Y yo, pues empecé en la universidad también, pero por otros caminos. Hice un año de teleco, 2 años de físicas, y veía que eso no era lo mío, no me gustaba. Y yo quería tirar por algo de música más que sonido. Y me gustan, como a ti me pasaba, ¿no? Me gustan mucho los videojuegos, y un punto en el que dije, pues no sé, habrá gente que iba a hacer esto, ¿no? Y
y tiré por ahí, por el módulo superior. Yo estudié en la escuela CES, aquí en Madrid, con unos profesores pues fantásticos y aprendí un montón. Y de ahí nada, pues a la piscina, como hemos hecho todos un poco, ¿no? A tirar de contactos, a intentar hacer tus primeros juegos, ganar experiencia, aprender un poco lo que son las partes técnicas, ¿no? Lo que son los motores, el middleware, los procesos, que sí que son bastante diferentes respecto a medios lineales. Y bueno, y ahí fue cuando de hecho nos conocimos tú y yo, que trabajamos juntos en Candle. Me preguntaste si te quería echar, vamos, si quería participar en el proyecto, yo encantado. Fue una experiencia preciosa. Y desde entonces, joder, ¿cuántos años han sido eso? ¿8 años ya? ¿O por ahí? 8 o 10, no sé. Fue en 2016, ¿no? No. No, 2015, 2014. No sé. Sí. Alguno tiene que ser. Sí, fue 2014, creo recordar. 2014. Sí. Y desde entonces, nada, mira, tan amigos, compartiendo camino, experiencias. Y sí, y nada, y a nivel de formación, pues eso, el ciclo formativo superior ambos. Y luego, gracias, vamos, por suerte, tienes YouTube y hay un montón de recursos ahí que puedes aprender, pues tutoriales de Fmod, de Wise, que son diferentes herramientas técnicas o aspectos más técnicos a lo mejor a nivel de implementación, ¿no? Y eso, sí, al final es autoformarse un poquito. Y sobre todo yo como más he aprendido también es trabajando con otra gente, como pasa en todos lados, imagino. Trabajar con otra gente, internet... No diría libros, porque, o sea, hay libros, a ver los haylos, pero no sé si son tan útiles, diría. No sé, sobre todo recursos digitales, diría yo, y lo que dices tú, y juntarse con gente que ya sepa, preguntar mucho. Si tienes la oportunidad de trabajar con alguien en el departamento, que eso también a veces es complicado, pues retroalimentarte con otra gente. Es la única forma. Ahora no sé si hay más cursos. En nuestra época, cuando nosotros empezamos, yo creo que no. Había uno extranjero, creo, en la Video Game Audio School esta, pero básicamente o te autoformabas o no había otra forma. Sí, toda la razón. Es lo que comentamos, ¿no? Que al final pues tiras de los conocimientos que vas aprendiendo pues, de cine y demás, pero aún así en videojuegos no es suficiente, porque... Bueno, los procesos son un poco diferentes. Aparte, la parte de crear sonido sí que es muy parecida. La grabación de Foley, de ambientes, producción de sonido, eso sí que es prácticamente idéntico, diría yo, ¿no? Pero yo no sé si a ti te pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy trabajando en un sonido nuevo, siempre pienso en cómo voy a implementarlo. Porque tienes que pensar en... Vale, al final cuando implementas un sonido en un videojuego estás lanzando eventos, ¿vale? Un evento que tiene una información, unos datos de audio y ahí va tu sonido. Pero muchas veces para una secuencia, a lo mejor, yo que sé, de un ataque de una espada, pues tienes que lanzar diferentes eventos de sonido, ¿no? Como pues sacar la espada, el bus de la espada, los impactos de la espada contra qué superficie y demás, y luego pues si te vuelves a guardar o qué pasa con ella, ¿no? Entonces yo suelo pensar en los pasos que tengo que hacer para implementarlo y digo, vale, pues tengo que hacer 5 sonidos diferentes para estas secuencias. Y luego, aparte de eso, tienes que hacer variaciones de todos los sonidos para que no suene siempre igual, porque claro, y esto es una diferencia con el cine. El cine, tú cuando ves una película, por ejemplo, lo que pasa, pues pasa en un periodo muy concreto de tiempo y la película sigue. El espectador no vuelve atrás. Pero en cambio en videojuegos el jugador puede estar dando espadazos como 10 minutos. Si está sonando 10 minutos el mismo sonido constantemente, queda un poco feo y acaba aburriendo. Sí, esa es la básica diferencia, básicamente. En cine trabajas en un medio lineal, ¿no? Tienes una línea de tiempo, la peli dura 2 horas y ya está, y sabes que en el minuto 5 va a haber una puerta cerrándose, entonces pones un sonido de puerta cerrándose, por ejemplo. Pero en videojuegos es que no es... depende de las decisiones que tome el jugador, entonces tienes que estar preparado para absolutamente todo. Y yo creo que ahí radica lo bonito y lo complicado de hacer videojuegos. Y lo que dices tú, muy importante lo de la repetición, o sea, tienes que intentar no repetir sonidos jamás, porque si imagínate que tienes a un NPC, ¿no? Un personaje secundario que te dice siempre voy a matarte, igual, siempre la misma frase de la misma forma, es que el jugador coge la consola, la tira por la ventana y es un fracaso absoluto. Entonces, lo que dices tú, grabar diferentes variaciones de lo mismo,
con diferente pitch, con diferente volumen, lanzarlos de forma distinta siempre, porque esta es otra cosa que creo que también es muy diferente. El audio es de lo que más ocupa en videojuegos de memoria. No es como en cine, que ocupa menos que la imagen. Aquí el audio, cuidado, porque no puedes tener tampoco todo sonando a la vez siempre. Tienes que utilizar temas de streaming. Bueno, no sé, es que es una movida. Es que es una movida hacer audio de videojuego. Sí, eso es verdad. Tienes que jugar un poco con lo que es la performance y el uso de memoria. ¿Qué decides que se streamea? El streaming es cuando cargas algo en el disco duro. Normalmente los sonidos que no haces streaming se van cargando en la memoria RAM y se van lanzando, pero claro, tienes que elegir qué sonidos van por RAM y qué sonidos van cargados en el disco duro. Tiene sus pros y sus contras, pero efectivamente no puedes cargar todo en disco duro porque si no se va a ralentizar mucho el juego, los FPS se van a bajar, y tampoco puedes tirar todo por RAM porque si no la performance va a caer mucho también, ¿no? Entonces es bastante, sí, es curioso. Y ha sacado un tema muy interesante que son lo de las puertas en videojuegos. Hace tiempo había por Twitter un debate sobre qué es lo más difícil de diseñar en un videojuego y todo el mundo decía las puertas. Las puertas. Pero por un tema de los portales al final. Porque claro, no es tanto el sonido que da la puerta, sino cómo cambia la reverberación en los ambientes al abrirse una puerta o a cerrarla, ¿no? Porque tienes otra sala al lado. Entonces, ¿y qué sonido viene de esa sala? Y el jugador se va moviendo alrededor de la puerta. Entra, sale. Entonces, ¿cómo gestionas esos cambios de reverberación, los ambientes, para que sea súper natural? Es muy complejo. A mí las puertas siempre me han traído muchos problemas. Sí. De hecho, en Rainbow Six no había puertas. De verdad no podías abrir y cerrar puertas. Y yo creo que eso nos vino de perlas. Te quita muchos problemas. No sé si a ti te ha pasado parecido. La verdad, no lo he pensado. O sea, yo creo que el juego con más puertas que he hecho es Control y básicamente gestionábamos cada habitación un poco, o sea, teníamos unos settings, ¿no? Que lo que hacía era que desde el propio personaje calculaba el espacio en el que éste se encontraba, ¿no? Entonces, si era un espacio pequeño, se lanzaba una reverberación concreta, si era un espacio grande, otra distinta, también tenía en cuenta si era fría o sea, si el lugar era frío o caliente, o este tipo de cosas para lanzar unos ambientes y unas reverberaciones u otras, y era todo automático. Entonces, bueno, tampoco lo pensé mucho. Simplemente pues que las transiciones fuesen un poco smooth, ¿no? Que se hiciesen bien. Pero la verdad es que nunca lo había pensado. Lo de las puertas. Sí, bueno, estamos hablando de todo esto así de forma natural, pero claro, todos estos procesos se gestionan en tiempo real. Es decir, cuando un jugador está jugando el juego y entra en una habitación nueva, todos los cálculos de los que hablas tú, Mide, ya de la reverberación, el cambio, los ambientes y todo eso, se lanzan en tiempo real. Cuando pasas a otra habitación, igual. Cuando entras en una cinemática, igual. ¿Qué pasa con los sonidos que están in-game respecto a esa cinemática? Quizá la cinemática sea lo más parecido a cine, ¿no? Porque puede ser muy lineal. Pero hace poco estuve leyendo sobre ello y al final los motores de videojuegos están más enfocados a dar soporte al tema visual, ¿no? A que no haya bajadas de FPS y cosas así, más que a gestionar la sincronización de imagen y sonido. Entonces, al final lo que hace mucha gente es mezclar sonido lineal en cinemáticas con eventos lanzados en tiempo real, para que, yo qué sé, si un personaje mueve el brazo, pues que el Foley vaya sincronizado con el movimiento. No que venga un poquito tarde, porque claro, tienes una máquina que está procesando todo eso y es normal que al final haya un poquito de desfase, ¿no? Entonces sí, es bastante curioso. Es lo que comentamos, que al final el proceso creativo, irte a grabar pues, o Foley o ambientes o producir SFX, utilizar sintetizadores, lo que quieras. Al final, como dicen los ingleses, the sky's the limit, ¿no? Es decir, puedes poner todo el creativo que quieras, pero luego una vez que quieres llevarlo al producto, el proceso es bastante diferente al cine, sí. Y lo que estamos comentando antes, que claro, nosotros no controlamos el modo de escucha de los jugadores. Es decir, en cine, tú cuando vas a ver una peli a un cine, pues la sala, hasta donde tengo entendido, soy un ignorante en cine, no me equivoco, tiene unos requisitos, unos estándares tiene que cumplir. Nosotros no, nosotros el 90% de los jugadores, como decía David, juegan con cascos. Al final tienes que trabajar pensando en la mayoría de los jugadores pues, que juegan con cascos. Algunos que sí, que juegan con cascos chulos,
y otros que usan los cascos de la Renfe, ¿sabes? Que es lo que estábamos diciendo, que no tienes mucho control sobre eso. Al final, ¿cuántos jugadores utilizan sistemas profesionales de sonido, surround o con Atmos y tal en casa? Casi nadie, muy, muy poquitos. Entonces, tener control sobre todo eso es bastante complicado. Sí, yo creo que en general solemos tirar a lo básico, ¿no? Precisamente porque por un poco intentar a englobar al máximo de gente posible, de público posible, y por eso casi todo lo... Vamos, no sé. Bueno, a ver, ahora con el tema VR, pues a lo mejor estamos entrando en otra vertiente, pero de normal todo lo hacemos en estéreo en general. O sea, no se utiliza tanto lo binaural y tal. Bueno, sí que, a ver, hay excepciones, pero yo diría que más generalmente utilizamos el estéreo, precisamente por eso, porque al final la gente lo que usa son cascos normales y corrientes de muchos tipos, de muchos precios y bueno... Es que es una movida, esto. O sea, yo cuando trabajo no lo pienso, pero ahora que lo estamos así como comentando, digo, es que es una movida muy chunga esto. Sí. Sí que lo es. Y también depende un poco de la producción, ¿no? Porque, bueno, en videojuegos tienes videojuegos indie, AA y AAA. AAA son juegos tochísimos, con mucho presupuesto, equipos grandes, lo que sería básicamente producción de cine, pues a lo que estaréis acostumbrados seguramente. Esa gente, esos estudios, normalmente sí te ofrecen soporte Surround, 5.1, en Atmos algunos de ellos, cosas así, pero claro, para eso necesitas pues tener tu sala y demás, que no todos los estudios de videojuegos lo tienen. Que eso, bueno, luego podemos hablar de un poco el panorama de la industria y sonido, es otro tema. Y los juegos indies sí que es lo que tú dices, se centran más un poco en la experiencia, en ofrecer una experiencia bonita, creativa y más accesible, seguramente. Y es verdad que son pues normalmente pues eso, en estéreo o cosas así. También un tema que salió esta semana en el trabajo es interesante, es que los videojuegos no sonaban bien hasta principios de los 2000 o 2005 o 2010, que es cuando la tecnología dio un salto, por así decirlo, con la Play 3 podemos hablar, ¿no? Y Xbox, y ya había más budget para sonido, por así decirlo, técnicamente hablando. Entonces puedes introducir más canales, puedes utilizar, yo qué sé, más cantidad de eventos, lanzar más cantidad de eventos al mismo tiempo, tienes más memoria, etcétera. Y es verdad que en esta última década ha habido un boom más alto, se ha elevado lo que es el nivel, ¿no? En calidad de sonido. Estudios como Naughty Dog con juegos como The Last of Us para mí son referentes, o David con Hellblade, por ejemplo, en Ninja Theory, o lo que hicisteis en Control, es impresionante. Es decir, esta calidad, este nivel de detalle sonoro hace, no sé, 15 años no era imaginable para nada. De verdad que siempre hemos ido un poco lastrados por el tema técnico, tecnológico, lo que había en el momento, pero ahora las cosas se están cambiando. Y sí que es verdad que hay empresas como, a ver, no quiero sonar corporativo, Epic Games, por ejemplo, con Unreal se lo está tomando muy en serio, quieren dar soporte pues binaural y demás. Ambisonics no, la verdad, se ha quedado un poquito anticuado, no se usa para nada en videojuegos, pero sí que se está trabajando mucho en dar soporte pues multicanal o a otros formatos de audio más inmersivos. Y bueno, en videojuegos, como hemos dicho, la mayoría de la gente juega con cascos, pues está lo de Dolby Atmos para jugar con cascos, ¿no? Que te lo virtualiza y demás. Pero sí, yo sinceramente, es decir, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que este es otro tema interesante, es decir, estamos trabajando desde casa, ¿no? No todo el mundo en su casa tiene un sistema 5.1, 7.1, ya no hablemos de un sistema Dolby Atmos. Pero al final, ¿con qué trabajas? Pues con unos altavoces estéreo con tus cascos. Trabajar, hacer assets o producir assets en surround es imposible si no tienes el equipo. Ya diría que es imposible si no tienes una sala acondicionada para ello, no merece la pena, la verdad. Y sí, es un mundo esto de lo de las mezclas de sonido, los formatos y demás. Pero lo que decimos, que al final el 90% de los jugadores juegan con cascos. Es un hecho. Y tenemos que trabajar para ellos. Sí. A mí creo que sería interesante contar, no sé tú qué opinas, Rubén, el software con el que trabajamos, porque creo que el cine es muy Pro Tools, diría, y en videojuegos no tanto. No sé, o sea, a lo mejor no es curioso, ¿no? A lo mejor no es interesante, pero bueno, me gustaría decirlo, que Pro Tools se usa fundamentalmente en empresas grandes para grabar diálogos
in-house. Pero la tendencia es a ir cambiando a otro tipo de software de audio, de DAWs, ¿no? Por ejemplo, en Remedy utilizábamos mucho Reaper. Yo lo sigo usando porque está como muy bien pensado para el tema de exportar assets para videojuegos y demás. Y bueno, y tú de hecho utilizas también otro software, ¿no? No utilizas Pro Tools. No, yo trabajo con Logic Pro. No sé si está ahora. Así. Yo trabajo con Logic Pro, pero al final también trabajo con Adobe Audition o con Reaper para ciertas cosas si hace falta. Es verdad que al final el DAW se te tiene que adaptar a la necesidad creativa del momento, ¿sabes? Porque no todos los DAWs te ofrecen lo mismo. Pero lo que dices es verdad, Pro Tools en la industria del videojuego ha perdido muchísimo terreno. Reaper está ganando un terreno brutal. Es barato, te da un soporte de la leche, muy fiable, funciona muy bien y hay una comunidad alrededor muy chula, sobre todo porque como puedes escribir código, puedes hacer scripts en Reaper que además se comunican con middleware tipo Wise o lo que quieras, eso da muchísimo juego, claro. Pro Tools, bueno, en mi opinión, tiene un modelo de negocio bastante viejuno, se ha quedado muy atrás. Primero, tener que usar Raylock, que no sé si se tiene que seguir usando. Después, este modelo de suscripción, que si quieres usar más canales o menos, tienes que pagar más, que no sé si se sigue usando. Llevo sin usar Pro Tools como 3 años y doy gracias a Dios por ello. Entonces, al final la industria va tirando a otro tipo de herramientas, ¿sí? Sobre todo porque viene entrando gente muy joven que viene... Sobre todo, ¿sabes qué me encuentro yo? Gente que usa mucho Cubase, Nuendo también, cosas así. Cosas más enfocadas quizás a creación musical, pero que también te sirven para hacer diseño de sonido y son, no sé, mucho más cómodos y agradables a la vista que usar que Pro Tools. Es verdad que Pro Tools para editar sonido viene muy bien, o para mezclar, no te lo niego, pero yo, por ejemplo, para trabajar algo con MIDI en Pro Tools las paso canutas. Para eso prefiero Logic o Reaper. Incluso Reaper a lo mejor, pero bueno, que hay otras herramientas y toda la razón. Pro Tools en videojuegos para nada es el estándar hoy en día, en mi opinión. Yo lo veo, el Mediatonic no lo usamos, en Epic al final, bueno, esto es otra cosa, que al final cada uno, y sí que es verdad, hay mucha libertad para que cada diseñador de sonido use el software con el que más cómodo se siente, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tienes que usar la herramienta para que te va a ayudar a ser lo más creativo posible. Pero, paradójicamente, casi nadie tira por Pro Tools, que no me sorprende, la verdad. Sí, totalmente. A mí no se me olvidarán estos errores maravillónicos de no se puede reproducir el vídeo y tienes que cerrar Pro Tools y luego volverlo a abrir. Y esto con Reaper no pasa. Y bueno, podemos decir eso, ¿no? Que primero pasamos por un DAW, ¿no? Para diseñar, ¿no? Y cuando ya tenemos los sonidos, hay 2 opciones, ¿no? O vamos directamente al motor y lo implementamos. Que yo creo que esta es la parte donde más se diferencia en cuanto a cine. O si no, pasamos por un middleware, que es como un paso... Es que es difícil explicar lo que es un middleware, ¿no? Es como un software que está entre medias, ¿no? Que nos habla más en lenguaje de audio para los que entendemos audio y que luego nos facilita mucho la vida a la hora de lo que es introducir el audio dentro del juego. Y no sé, middleware sí, middleware no, pues depende, ¿no? Supongo. Sí. Yo, por ejemplo, depende del motor que usamos. Si usamos Unreal, que por ejemplo es lo que estoy usando ahora mismo en Piccolo Studios, pues no noto que me haga falta. O sea, para hacer algunas cosas me facilitaría la vida, pero al ser un estudio pequeño, con pocos recursos, que no tenemos un programador de audio, casi que prefiero apañarme yo todo con el Unreal a pelo. Pero luego, por ejemplo, pues en Remedy, que teníamos motor propio, es decir, un motor que no es comercial, que lo crearon los del propio estudio para hacer sus propios videojuegos, ahí o metías un middleware o te comes los mocos. Y utilizábamos Wise, que es Wise Mod son como los más famosos, digamos, ¿no? Y no sé tú qué opinas, no sé si tienes preferencia. Middleware sí, middleware no. O sea, he abierto un melón terrorífico. Sí que lo has abierto, sí. Que todo esto viene al hilo de lo que estamos hablando antes, de que técnicamente hablando, como hace 15 años, no había recursos, y es verdad lo que tú dices, por ejemplo, Unreal, con las blueprints y tal, bueno, y ahora vuelvo a ponerme corporativo, con Unreal 5 está lo de los metasounds, lo que están montando, que va a ser como
un poco un nuevo paradigma en lo que es implementación de sonido. Hace a lo mejor 10-15 años las empresas, como tú has dicho, desarrollan su propio, bueno, y hoy en día también desarrollan su propio motor, ¿vale? ¿Dedican recursos a hacer la parte técnica de sonido? No. Entonces, te encuentras que tienes que tirar pues, por middleware. Nosotros en Ubisoft era igual. Cuando trabajaba en Assassin's Creed o en Rainbow, teníamos que usar Wise. De hecho, teníamos acuerdos comerciales específicos ya con ellos para poder usarlo sin límite de licencias y cosas así. Porque los motores que desarrollan in-house pues, no tienen un equipo enfocado a dar soporte a la parte de audio, que es un poco triste. Por suerte, hay motores comerciales como Unreal, que últimamente sí que lo hace, te da muchísima libertad. Y luego están los middlewares, que es lo que has comentado. Yo siempre he sido más de Wise, pero en Fall Guys hemos usado Fmod y me estoy familiarizando más con ello. Al final son más o menos lo mismo, diferentes entornos visuales, por así decirlo, algunas cosas tienen sus diferencias, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es un programa que lo que nos da es más libertad para depender menos de programadores, entonces puedes iterar más rápido sobre algo en el juego, puedes mezclar en tiempo real el juego sin tener que pelearte con el engine y cosas así, está bastante bien. Y sobre todo que nos ofrece unas herramientas pues creativas, en plan de, por ejemplo, en Wise puedes hacerte los random containers para trigger, yo que sé, 8 variaciones del mismo sonido, le aplicas un random de pitch, un random de volumen y cada vez que suene ese sonido pues va a sonar un poquito diferente. Entonces, y eso lo haces tú sin tener dependencias de un programador. Si no tuviéramos estas herramientas, pues yo tendría que ir a un programador y decirle, oye, por favor, prográmame esta cosa que es un contenedor en el que voy a meter 8 sonidos y tiene que funcionar así. Y a lo mejor le lleva, no sé, un mes de trabajo, ni idea, depende de la persona. Pero con estas herramientas, pues lo que llevaría un mes a lo mejor en hacer, lo haces en 10 minutos. Y sí, lo que es el middleware es súper importante. Es básico, sí. Si no tienes un motor que lo soporta en condiciones como Unreal, que puede ser más independiente, en Unity, por ejemplo, las opciones de audio que tienes nativas son muy pobres. Entonces ahí te estás obligado casi a usar middleware. Si quieres hacer un trabajo mínimamente guay y tener una libertad pues decente durante el desarrollo. En Unity estás vendidísimo si no tienes si no tienes ningún middleware. Estoy de acuerdo contigo. Es que, a ver, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Sí. Luego, hay otra cosa que es interesante respecto al middleware, que bueno, los motores te lo dan igualmente, pero el middleware está guay, que es la gestión del proyecto de audio en diferentes plataformas, ¿no? En plan, cómo quieres, yo qué sé, la compresión de audio que quieres en ciertas consolas, el sample rate que quieres que tenga, las salidas y cosas así. Y algo que es interesante del middleware, que nos facilita mucho la vida, es que te hacen automáticamente el downmix, que puedes tener, yo que sé, el juego con assets en surround, en 7.1, lo que quieras, detecta la salida automáticamente a la que está jugando el jugador y te hace el downmix pues, a estéreo si hace falta. Y eso está guay. Y luego, otra cosa que a mí me gusta mucho es que todos estos... Hay una tendencia en la industria, hablando ya de salidas y tal, a facilitar la accesibilidad a gente con problemas de audición, ¿sabes? En plan, cada vez hay más opciones para que la gente, yo qué sé, pues pueda jugar en mono o pueda panear todo a un lado o a otro, que pueda ecualizar el juego de ciertas formas porque pueden tener hyperacusis, creo que es en inglés, hiperacusis, no me acuerdo el término, que es gente que tiene sensibilidad a ciertas frecuencias y llega a ser a nivel físico doloroso. Entonces se ofrecen soluciones pues, de ecualizadores dentro del juego para que la gente lo ajuste y cosas así. Y eso está muy guay. Y muchas de esas cosas se pueden hacer gracias al middleware. Si tienes que usar Unity a pelo, pues es casi ni te merece la pena por tiempo y dinero, la verdad. Pues sí. Pues ya está. Ya está el melón abierto, cortado y recortado. No sé, ¿de qué otro tema quieres hablar? No sé, la verdad. Ya hemos hablado de motores comerciales, un poquito de middleware. No sé si hay a lo mejor alguien que esté interesado en dar el salto de un medio lineal como puede ser cine o televisión a videojuegos. Es lo que hemos comentado, ¿no? Que aprendan sobre todo middleware y motores de videojuegos. Luego también otra cosa que cambia mucho es el proceso de trabajo a lo largo del desarrollo. Es decir, no sé a lo mejor en cine si
si es más independiente la parte de sonido respecto a otros departamentos, en videojuegos no, en audio no. Tienes que comunicarte mucho y muy bien con animadores, con artistas de VFX, con programadores, con diseñadores, con level designers, con directores creativos también. Yo no sé en tu experiencia, pero hablando de directores creativos, normalmente a mí sí que me gusta trabajar con ellos porque es quien tiene la dirección creativa del proyecto, es básico de entender, pero suelen ser gente que delega la dirección creativa de audio en el responsable del departamento de audio. Y eso, porque hay dos aspectos, la parte creativa y la parte técnica. Entonces no tiene mucho sentido que una persona que no sepa de sonido venga a decirte, no, tienes que usar Fmod en vez de Wise. Y es como, ¿por qué? Pues que me gusta más, no, ¿sabes? O este sonido debería implementarse de otra forma. No, a lo mejor no tienes conocimientos. Entonces, normalmente sí que se suele delegar. No hay tanto micromanagement en ese aspecto. Yo, al menos, por ejemplo, en Mediatonic no lo sufro y eso está bastante guay. Pero sí, lo que es a nivel colaboración con otros departamentos y comunicación es súper básico. Comunicación que siempre suele ser en inglés, por cierto. Sí, es algo, además, constante, ¿no? Del día a día, del tener que colaborar con el resto del equipo en el momento. Aunque muchas veces, que esto me da mucha rabia, pasa que la gente en los estudios sí tiene la concepción, ¿no?, de que vamos los últimos siempre y bueno, vamos los últimos relativamente, ¿no? Entonces lo que dices tú, o sea, la comunicación constante, diaria con diseño, con arte, incluso animación, sobre todo, producción, es vital. Es vital. Y sí, a mí me gusta trabajar con los directores creativos también, porque lo que dices tú, son los que saben bien cuál es la visión del juego, pero igual, a mí en Piccolo me dan mucha libertad y me dejan hacer bastante y presentar ideas y un poco mi visión también. Y bueno, eso también es de agradecer, porque estás como menos atado, ¿no? Pero a mí me gusta contar con su opinión, porque bueno, te sirve también como de guía, de base. A veces te dan referencias que son muy útiles, ¿no? Pues, oye, fíjate en esta peli, o me molaría que fuese, yo qué sé, como este otro videojuego o algo así, y yo estoy contigo ahí, que es vital. Sí, toda la razón. Y de hecho es un tema interesante cuando entra audio, ¿no?, en el proyecto. Es el mítico dilema que hay ahí de, no, audio viene en los últimos meses del proyecto y ya es demasiado tarde. Pues tienes que construir lo que son los sistemas, también jugar un poco de justicia, ¿no?, que tengas tiempo para hacer researching, para probar, para experimentar un poco y desarrollar también la identidad sonora del juego, ¿no? Y hay un poco de dilema ahí, sí. Yo esto me lo he encontrado mucho en la industria más indie. En España me lo he encontrado muchísimo, que te llaman pues cuando queda 2 semanas, bueno, no 2 semanas, 2 meses para que salga el juego. Y ya no tienen ni presupuesto, ni tienes tiempo, ni tienes recursos, ni herramientas. Y es como, ¿quieres que suene bien? Yo también quiero que suene bien, obviamente, pero no son formas, no es viable. Entonces sí es un poco complejo. Pero sí que es verdad que en cierta forma vamos siempre a la cola porque dependemos de que la animación esté hecha, de las partículas de las VFX estén hechas, de que los niveles también estén hechos y cosas así. Nosotros en Mediatonic lo que sí que estamos haciendo es cada vez integrarnos antes en esos procesos creativos de diseño. Entonces cuando hay, por ejemplo, un game designer que dice voy a hacer este obstáculo, pues que intentar que estemos nosotros, es algo que estamos intentando ahora, que haya alguien de sonido que diga, vale, este obstáculo va a funcionar de esta forma, yo qué sé, un balancín que te enganchas y te impulsa a otro lado. Pues tiene estas implicaciones de sonido, pues tienes el boost del traveling, cuando te agarras, cuando te sueltas, voice over, lo quieres tirar o no, cuando haces el esfuerzo, lo que sea. Estas cosas, ¿no? Entonces que estas cosas estén ya al menos en mente desde un principio, porque luego todo eso va a programación. Y luego, en cierto modo, tenemos que entender un poco el lenguaje también técnico de otros departamentos, como yo que sé, pues que es un trigger box o cosas así, cosas que son muy básicas, pero tienes que tener un poquito más no sé cómo definirlo, son unos conocimientos un poco más técnicos que no son relacionados con sonido para poder entenderte. Y luego ya está el tema de probar el juego, que te generen la build, de poder probarla correctamente, como pides una build. Trabajamos mucho con una cosa que se llama sistema de control de versiones.
Entonces, es como el proyecto duerme en un sitio y la gente va aportando cositas a ese sitio. Entonces, para que el proyecto no se rompa, pues está esto, el sistema de control de versiones, más o menos, y explicado de una forma muy mala. Entonces, yo con estas cosas a día de hoy me sigo peleando. A veces me dan conflictos o cosas así y es un poco frustrante. Entonces, no es tanto como yo hago mi sonido, te entrego el sonido y va a sonar siempre así. No, hay unos procesos por medio más técnicos referentes a otros departamentos incluso que tienes que controlar y son a veces un challenge, sí. Sí. No, es que lo has explicado muy bien. Bueno, muy bien, pasó. No, que sí. Súper bien. Es que no sé qué más aportar porque es que lo has dicho todo. Mira, si te parece bien, nos quieres comentar un poco cómo ha sido tu experiencia siendo, no sé, mujer en la industria en España y en general, si quieres hablar del tema, si no, no. A ver, el resumen es todo mal. No, a ver, todo mal no, pero bastante negativa la experiencia de ser mujer en el sector. Se mezclan dos mundos regidos por hombres tradicionalmente, ¿no? Digámoslo así. Y entonces es muy complicado. Yo en 8 años de carrera, por ejemplo, no he coincidido con ninguna mujer en el mismo departamento, con ninguna, o sea, cero. Y he estado en muchos sitios, en muchos proyectos diferentes y no ha habido forma. Sé que, por ejemplo, vosotros ahora tenéis a Diana, ¿no? en el equipo, y vamos, es como que cada vez que me entero que hay una chica que entra nueva, es como, qué bien, qué alegría, porque hace mucha falta. Entonces, es complicado. Es como que si ya todas las mujeres en videojuegos en general sufrimos de mucho machismo, en audio es como que todavía más tienes como que esforzarte el triple que el resto de compañeros, hombres, por un poco que te valoren, ¿no? A mí es lo que más me está costando hoy en día, que es que me valoren como la profesional que soy. Y bueno, de hecho antes con los compañeros de Absal también lo hemos comentado, ¿no? Le he dicho, tengo mucho síndrome del impostor, ¿qué hago aquí dando una charla, no? Pues un poco es esto, ¿no? Uno de los grandes motivos. Y bueno, y que en audio, en videojuegos, somos como una asignatura pendiente, yo creo, de que no se nos tiene tanto en cuenta, sobre todo lo que ha comentado antes Rubén en proyectos indie. En AAA estamos un poco más presentes, pero queda mucho por caminar. No sé, es que es un problema profundo y estructural, ¿no? Diría. Es complicado llegar a una solución. Yo creo que queda mucho camino. Pero bueno, es lo que hay. Yo animo desde aquí a todas las diseñadoras de sonido existentes que por favor se metan en videojuegos, que es una profesión preciosa y nada, que aquí las esperamos. Totalmente, sí. Bueno, yo te valoro, Mireia, a nivel profesional y personal muchísimo. Eso tengo siempre en cuenta. Eres una crack. Y lo que comentas a nivel estructural es interesante porque justamente últimamente están los problemas estos de Activision Blizzard, por ejemplo, que están saliendo casos de acoso muy chungos por parte de CEOs y gente muy tocha. Por suerte creo que en la industria desde abajo está como naciendo este movimiento de no, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a hablar de lo que está mal. Yo he visto en anteriores empresas en las que he trabajado casos de acoso bastante chungos y ver cómo se tratan a veces da un poco pena, la verdad, las cosas como son. No sé los motivos, pero estoy contento de que esté habiendo este movimiento desde abajo que empuje a esta gente de arriba que está pues, en una posición de poder o lo que sea y se esté peleando contra ello. Y sí, Diana, por ejemplo, esto es una cosa que estoy muy contento. La primera persona que contratamos para el equipo de Audio Mediatonic fue Diana. Y fue, pues ya ves, una chica. No, es verdad que a lo mejor recibimos 300 o 400 currículums y solo eran 4 o 5 chicas. Así que, por favor, haced caso a Mireia. Si queréis entrar en videojuegos, hacedlo, pero es un mundo muy bonito. Y una de las cosas, el síndrome impostor, yo también lo tengo, pero
pero creo que es inevitable. Pero creo que esto está bien que lo sepas, Mireia. A mí Diana siempre me ha dicho que para ella, por ejemplo, tú eres un referente, porque no hay mucha gente, a ver, en sonido, sí somos una comunidad muy abierta, pero es verdad que no hay muchas chicas y tú eres una de las pocas y además siempre estás compartiendo cosas y das charlas y demás. Entonces, para esta gente al final, Mireia, sí que eres un referente y eso creo que es muy importante. Y yo estoy contentísimo de que estés ahí, la verdad. No sé qué decir, me he quedado sin habla. Bueno. No, gracias, Jo, por decirme todas estas cosas. Es muy raro porque te tengo aquí al lado, Sí, al lado. y no te puedo mirar. No, yo qué sé. Sí, o sea... Sí, perdón, Marc. No, que bueno, me parece, no os quiero cortar, porque me parece espectacular cómo estáis hablando, cómo os estáis explicando. Yo creo que es que, vamos, ya esto es un curso ya de aprendizaje. Entonces, nada, como no tenemos mucho tiempo, van saliendo algunas preguntas, entonces, nada, si queréis que os las comente. Por supuesto. ¿Vale? La primera de todas que me preguntan es, o que preguntan en Insta, ¿qué middleware recomendáis aprender? Wise. O sea, fíjate qué pregunta, ya está. Fácil. Facilísimo. Otra que nos envía Laia. Entiendo que los equipos de audio en juegos indies son más reducidos y el diseñador trabaja audios en Logic o Reaper y los programa con middleware. Pero en juego AAA, ¿esto también es así? Depende del estudio, pero sí. Por ejemplo, como he comentado antes, en Remedy, que es un estudio de aproximadamente 200 personas, 300 casi, utilizábamos middleware y utilizábamos Wise y utilizábamos Reaper también. Entonces, te viene un poco dado, pero bueno, las tendencias generales, tanto en el indie como en el AAA, son un poco las que hemos comentado. Bueno, no sé qué opina Rubén, sí. Pero... Yo solo quiero matizar una cosa. Vale, ya. Que no programas sonido como tal. Es decir, tú haces en el DAW que elijas en Reaper, en Logic y tal. Esto es porque lo que nosotros usamos, pero que en este videojuego hay gente que usa Pro Tools igualmente. Es decir, no sé quién lo ha preguntado, pero si quiere usar Pro Tools, si quiere usar Nuendo, si quiere usar Digital Performance, creo que era, no sé, cualquier cosa. Es decir, al final usa la herramienta que más se adapte a tu flow y a sacar lo mejor, ¿no?, de ti. Luego exportas los sonidos y eso lo tienes que meter o bien en el motor o bien en el middleware. Haces la lógica que quieres que siga ese sonido, pues que haga play de este sonido y cuando hace play, pues a lo mejor que aplique lo que sea, ¿vale? Entonces eso lo metes en el middleware o en el motor. Si tienes las herramientas para poder hacerlo tú de forma independiente, pues puedes hacerlo. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos sonidos de pasos, vamos a poner ejemplo, usas Wise, metes tus sonidos de pasos en Wise, creas un evento que cada vez que se haga play de ese evento va a sonar un paso. Vas al animator de Unity, pongamos por ejemplo, y en el frame de la animación dices llamar a este evento de Wise. Ya está, eso lo puedes hacer tú a lo mejor por tu cuenta, ¿vale? Pero si necesitas ayuda de un programador para lanzar tu evento de sonido o el sonido en concreto, entonces ahí sí que tienes que ir a un programador que por código, por yo que sé, C++ o C Sharp, pues te lance el evento de sonido. Pero programar sonidos como tal es un concepto que yo al menos familiarizado con ello no estoy. No sé si hay ayuda. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Aplicáis la técnica a qué preferís dependiendo del sonido que queréis hacer? Yo entiendo esta pregunta que es, o sea, si decidís qué formato, qué técnica, dependiendo de la dificultad del sonido. O sea, eso tiene que ver, ¿no? Un poquito con lo que habéis explicado. ¿Quieres ir tú, Mireia? Ve tú, por favor. Vale, lo que es, en mi opinión, lo que es la dificultad de sonido es algo muy variable, es decir, porque a veces sonidos que parecen muy fáciles son los que más por saco te dan, y al contrario. Y esto yo creo que es más a lo mejor relacionado con el flow que tiene cada diseñador de sonido para hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que al final somos diseñadores de sonido, necesitamos tener una base técnica, por supuesto, pero también somos creadores, ¿no? Entonces, cada uno al final tiene su propia forma de hacer las cosas, sus métodos y su estilo de hacer sonido. Yo, por ejemplo, cuando tengo que enfrentarme a un nuevo sonido en un juego, ¿qué hago? Pues pienso en
cómo va a funcionar dentro del gameplay, porque al final el sonido tiene que estar un poco, en mi opinión, habrá otra gente que piense diferente, pero yo cuando hago sonido quiero que esté siempre como siguiendo o al servicio del gameplay, de la experiencia que se lleva el jugador. No tanto por crear algo súper envolvente, chulísimo, que lo escuchas, que también, pero lo que más me importa es que el jugador cuando lo juega y lo escucha, pues le llene esa experiencia, ¿no? Entonces pienso, vale, tengo que hacer un sonido para esta cosa del juego, una acción en concreto, de qué parte se compone, cómo quiero qué personalidad quiero darle al sonido, algo más positivo, algo más negativo, entonces hago un pitch que vaya hacia arriba o hacia abajo, quiero que sea algo que dé un sentimiento de reward, ¿no? Como de una recompensa, y luego lo que pienso es, yo personalmente, no sé si cómo lo harás tú, Mireia, pienso en el sonido como en franjas de frecuencias, bajas, medias y agudas, y pienso qué información quiero incluir en dichas franjas de frecuencias. Luego, en base a eso, pues tomo los recursos que quiero usar para generar sonido. Instrumentos, sintetizadores, librerías de sonido, grabar yo cosas y tal. Lo modulo, lo proceso como sea, lo mezclo y lo exporto. No sé si eso responde a la pregunta. Si quieres comentar tú cómo lo haces tú, Mireia, estaría bastante guay. Sí. Bueno, yo... Es que me ha dejado un poco loca lo del tema de la dificultad del sonido porque no... O sea, es como que no entiendo muy bien a qué se refiere, pero... Porque para mí realmente sonidos difíciles a nivel creativo puedes tener, pero a nivel de implementación es que al final es ABC. O sea, una vez ya sabes, pues más o menos, o tienes ciertos recursos, cierta experiencia de cómo implementar un ambiente, environment, Foley, lo que sea, pues ya para mí ya hay tanta dificultad no hay, a menos que te metas a hacer cosas innovadoras. Pero yo normalmente lo que hago es que me documento primero, cojo referencias, y luego ya diseño, y lo que dice Rubén, me fijo fundamentalmente en cómo tiene que funcionar en gameplay y bueno, si tengo un día bueno, pues a lo mejor pienso en cómo funciona a nivel de narrativa, ¿no? ¿Qué puedo aportar por mi parte estéticamente, a nivel de narrativa, etcétera? Pero fundamentalmente en que el sonido funcione bien cuando juegas, que dé buena sensación, que no desentone, ¿no? Que no sea, pues eso, que no se repita mucho, que dé feedback, que yo qué sé, a lo mejor aporte espacialidad, inmersión y bueno, y básicamente eso es lo que hago. Genial. Mira, tenemos otra que nos preguntan, ¿entonces Reaper o Logic sirve para grabar y diseñar los sonidos únicamente y luego exportarlos? Efectivamente. Es decir, es utilizar un DAW y luego exportarlos, ¿no? Sí, el que tú quieras. O sea, he querido comentar antes lo de Reaper, pues un poco como curiosidad, ¿no? O sea, no significa que tengas que usar Reaper sí o sí, pero bueno, que es un poco como la tendencia. Pero puedes usar el DAW que tú quieras, el que te sirva para exportar y para grabar y el que con el que te manejes mejor, sí. Tenemos más, esto se está animando, ¿eh? Bien. ¿Cuántos archivos de audio manejáis en un proyecto? Pues yo no sabría decirte, te puedo decir a lo mejor por peso, estamos hablando a lo mejor de archivo RAW en WAV, buena calidad, que se te vaya, no sé, 15, 20 gigas a lo mejor, no sé decirte, pero muchísimos, cientos o incluso miles de archivos de sonido. Depende del proyecto al final, claro. Pero más tirando a miles, ¿eh? Que a cientos. Sí. No sé si hay más preguntas. Que si vosotros decidís el DAW Mix, si habéis trabajado en 7.1, en 5.1, para que ese DAW Mix decidís que los surrounds lo bajamos tantos dBs, o esto directamente se hace con el programario de cada software. Bueno, depende un poco de las plataformas en las que vayas a hacer el juego, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo exportar, yo que sé, la mezcla de tu juego para PlayStation 5 que para Nintendo Switch o que para móvil. La capacidad y la potencia no es la misma para nada, ¿no? Entonces, el DAW Mix, yo, por la poca experiencia que tengo al respecto, pero hasta donde sé, y como a mí me ha funcionado, te hace el propio middleware. Yo lo que hago es selecciono en función de la plataforma el sample rate que quiero que tengan los sonidos, la salida que tenga
por ejemplo, PlayStation 5 7.1, ¿vale? Y si hay un jugador que está jugando a través de la tele o con cascos, el middleware en concreto va a detectar la salida que tiene y va a hacer el downmix de los canales automáticamente. Sí que puedes, hay herramientas in-house o otros motores que te dan más opciones, pero suele ser gestionado automáticamente por los programas. Es decir, no haces como una premezcla en downmix y si el jugador juega en estéreo salta esa premezcla. Es un proceso más automatizado. Genial. Otra preguntita. ¿Qué diferencias hay entre videojuego en disco, ¿no?, y otros en streaming? O sea, la tipología de trabajo es la misma. Sí, porque estamos hablando del formato de entrega, ¿no?, del juego, ¿no? Es como yo lo entiendo, no sé si tú has entendido otra cosa, Mireia. Sí, o sea, yo diría que es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. El juego lo tienes en formato digital o en formato físico, pero ya está. No cambia lo que es la metodología de trabajo. Bueno, a ver si alguien más se anima. ¿Alguna preguntita más? A mí personalmente, bueno, pues aparte de que me parece un señor ya como yo de casi 50 años, ¿no? Estoy perdiendo mucho de vosotros. A mí me ha parecido curioso varias cosas, ¿vale? El tema que trabajabais poco en binaural, ¿no?, que decíais que hacíais poca cosa y no sé, yo creo que estaba mucho más al orden del día. Esto, ¿no? Porque en la parte más cinematográfica nos están pidiendo casi todas las plataformas trabajar en Dolby Atmos. Dolby Atmos tiene una codificación cuando sacas el máster en binaural. Entonces, a nivel de sonido para cine y televisión está yendo mucho el tema por ahí, sobre todo para captar adeptos, ¿no? Y ya que hemos ido de cine, pues vamos a plataforma, que hemos perdido un poquito de calidad, pues se le quiere dar un poquito más de proyección, ¿no?, a este tipo de sonido. No sé si me podéis comentar un poquito, primero también, si habéis trabajado alguna vez en algún videojuego en Dolby Atmos o lo habéis podido escuchar en Dolby Atmos, y luego, ¿por qué creéis que se está usando menos el binaural o por qué lo habéis comentado? Yo, desde luego, nunca he tenido oportunidad de grabar o de utilizar sonido binaural. He trabajado en un juego de VR, pero no hemos utilizado sonido binaural para nada. y no sé, o sea, yo diría que de nuevo estamos un poco en ese paso, ¿no?, de que la tecnología se vaya adaptando a todas estas cosas. O sea, no digo que no se use, porque por ejemplo en Hellblade sí que se ha usado sonido binaural y demás, pero bueno, que no hay tantos ejemplos comerciales, diría. No, pero sí, yo creo que esto viene a lo que hemos estado hablando antes, de que el cine está todo mucho más estandarizado que en videojuegos, empezando por ahí, porque ya las plataformas, como tú comentas, Marcos, exigen entregar el sonido en cierto formato muy concreto. En nuestro caso, ¿cuál sería una plataforma? PlayStation, Nintendo Switch. Te exigen más niveles de mezcla, eso sí, que te muevas por un loudness muy concreto y cosas así, pero tanto como salidas de audio es bastante poco frecuente. Lo que sí que hay es una tendencia en la industria, sobre todo a proyectos muy grandes, a introducir pues eso, soporte binaural, Atmos y cosas así, pero es algo bastante reciente, con reciente puedo hablar de, no sé, 4 años o 5, no es tanto, sobre todo temas surround. Bueno, no, temas surround siempre ha habido desde hace bastante tiempo, pero al final es un tema también de recursos y de lo que tienes a tu disposición para hacer el juego, ¿no? Yo tampoco he trabajado nunca con Dolby Atmos, siéndote honesto. No he tenido la ocasión de escucharlo en un videojuego con una sala Dolby Atmos, ni de mezclar para Dolby Atmos en un videojuego. Sí que he trabajado con formato surround en una sala en 5.1, 7.1, haces tu asset de sonido pues jugando con los canales y ya está. Y luego solo implementas en el juego y poquito más. Y bueno, sí mezclas en 5.1, 7.1 en la sala, pero Dolby Atmos como tal, no. Y estaría bastante verde en ese aspecto hoy en día, la verdad. Yo tendría que aprender un poco. Yo también, ¿eh?
Bueno, pues es lo próximo Absatalks o uno de ellos que hablemos de Dolby Atmos. Por favor. Sí, ¿no? sí, desde luego. Sí, la verdad es que es muy interesante. Tengo una pregunta más, ¿vale? La mezcla se hace en el middleware y cómo se trabaja la física del sonido. Toma ya. Si puedo aclarar lo que es la física del sonido, estaría guay. Bueno, vamos a lo mejor por la primera, que es la mezcla se hace en el middleware, ¿vale? Y así no... Sí, se hace en el middleware, sí. Sí. Tú, al final el middleware tienes como unos buses y tú vas enrutando tus sonidos, tus eventos a esos buses. Yo suelo trabajar con bus para música, Foley, ambientes, voiceover, efectos de sonido, cosas así. Y vas trabajando un poquito en la mezcla, todo eso. La mezcla en videojuegos es muy... No sé tú qué opinas de ella, pero en mi opinión es muy tricky porque acabas puedes liarla pardísima muy rápidamente. Normalmente yo como trabajo voy mezclando el juego a medida que voy haciéndolo. No espero a tener todo en el juego y luego mezclo el juego de una tanda, ¿no? Es decir, voy trabajando más o menos según pues he implementado hoy todo el foley relacionado con este personaje. Pues lo mezclo un poquito. He implementado la música de este nivel del juego. La mezclo un poquito. ¿Sabes? No haces como un pase final a la mezcla, que bueno, puedes hacerlo, te juegas el juego y lo juegas y lo escuchas, pero no esperas al final para mezclar todo, porque si no estás bastante fastidiado. No sé tú qué opinas, Mireia. Sí, lo mismo, no tengo mucho que añadir. Ir mezclando según vas metiendo sonido y luego pues ya sí que pues si haces un pase final cuando ya está absolutamente todo para mandarlo casi a la caja, ¿no? Pero ya está. Pero es que si no estás un poco fucket, diría. Perdón, no sé si se puede decir esto. Lo cortaremos y ya está para las próximas emisiones. Vale. Nos comentan también que el Showdown tiene un trabajo binaural increíble. Showdown. No sé ni qué juego es, pero seguro. No, para mí el que mejor tiene es el Hellblade. Hellblade. Hellblade es increíble. Tienes las voces que hizo, bueno, David en algún momento, de hecho. Sí, y es increíble. Eso sí que es para jugar con cascos. Ajá. Yo no creo que el límite de Absatalks es una hora. Estamos ahí y nada. Yo por mi parte y por la parte que puedo representar, pues que mil gracias porque es un lujazo, sinceramente. Y vamos a hacer ahí un push para que entren más mujeres y cuota femenina dentro de los videojuegos. Sí, tenemos que abrirnos más, ¿no? La parte técnica está muy estandarizada por hombres, pero bueno, esto está cambiando. En el cine os digo yo que está cambiando y positivamente. Me alegro. Y Qué realmente están saliendo talentazos, o sea que poco a poco se va reconstruyendo esto. Esa sería la idea. Y poca cosa más. Mil gracias otra vez y nada, no sé. Es que esto podríamos continuar horas y horas. Pero, no, a vosotros, pero bueno, sí, muchas gracias. A mí me ha hecho mucha ilusión estar. Qué maravilla. Pues nada, compañeros y compañeras, nos vemos en el siguiente Absatalks.